Hola, muy buenos días, les deseo a todos. Hace 2 semanas que no publico nada, los he abandonado, mentira. No, por problemas de trabajo, no tengo tiempo, estoy siempre en conciertos y haciendo cosas, no he podido publicar. Pero aquí estamos para seguir nuestro camino a la perfección. Pasen por la playlist donde les he dejado 4 videos, o sea, un video de introducción, ese si quiere no lo vean, pero les he dejado 3 videos que son fundamentales, o sea, el ejercicio de la pajita, algunos ejercicios cromáticos. Hay un video muy importante que lo tienen que ver, el video se llama compresión, no presión. Tienen que ver ese video que es súper importante. Ahí están todas las bases que necesitan para empezar a tocar la trompeta o para mejorar su calidad en la trompeta y llegar al próximo nivel. Bueno, vamos al tema. En el video de hoy hablaremos de los arpegios. El video hoy se llamará ¿Por qué arpegios? Bueno, en este video abarcaremos una serie de temas teóricos. No tocaremos el instrumento, solamente probaré de explicar mis experiencias y lo que me ayuda cada día para afrontar los trabajos duros con la salsa, para afrontar esa resistencia tan buscada, para lograr esa fluidez en el instrumento con un buen sonido y sin tanto esfuerzo. Y como dice el vídeo, ¿por qué arpegios? Los arpegios me han ayudado abismalmente. Los arpegios me han cambiado la vida, pero a un 150%. Les explico por qué. Bueno, primero que todo, me ayuda a entender la música un poco más melódica, ¿ok? Fíjense, cuando tocamos arpegio, estamos haciendo triadas, estamos tocando la tercera, la quinta, la séptima, la novena y sucesivamente todos los intervalos. Al mismo tiempo, estamos usando todas las notas de la escala y estamos usando conexiones armónicas. O sea, ¿qué quiere decir conexiones armónicas? Subimos en un acorde y bajamos a otro acorde, o sea, estamos haciendo conexiones armónicas, o sea, estás enseñando a tu oído, a tu organismo las conexiones, o sea, dónde llegar, o sea, vas arriba pero sabes que tienes que regresar a casa, o sea, estás estudiando armonía. Que por supuesto, cuando empezamos a tocar la trompeta, muy importante es saber las escalas. Eso es una clave, eso es importante, es lo primero que te enseñan, las escalas. Pero si quieres avanzar verdaderamente, tienes que adentrarte un poco más allá y en mi punto de vista lo que me ha ayudado a mí son los arpegios. Ahora, ese es el primer concepto de los arpegios, o sea, ver las cosas más melódicas y acostumbrar a tu organismo a las conexiones armónicas, ¿ok? Saber dónde vas y para dónde regresas armónicamente. No sé si me hago explicar, pero bueno, ya hablaremos de esto un poco más adelante. Bueno, el segundo beneficio que me aporta estudiar arpegios es la flexibilidad, o sea, la fluidez con que aprocho los intervalos. O sea, cuando estudiamos los ejercicios de flexibilidad, estamos usando una posición y en esa posición tocamos todos los intervalos, todos los armónicos de la trompeta en una sola posición y es perfecto hacer eso. Pero a mí me ha ayudado mucho usar esa flexibilidad pero con los arpegios. O sea, uso mi flexibilidad, mis ejercicios de flexibilidad los hago con los arpegios. Más adelante les explicaremos eso, ¿ok? O sea, ya tenemos 2 puntos de vista. Conexiones armónicas. Segundo, flexibilidad. Tercer beneficio, articulación. O sea, empiezo a articular cada arpegio
y verdaderamente funciona súper bien. Articulación, estoy estudiando articulación, flexibilidad, cambio armónico. Estoy acostumbrando a mi sistema a tocar melódico. Y cuarto beneficio que me da a mí es el dominio de pasar de una octava a la otra octava sin tanto esfuerzo. O sea, los mismos beneficios que me da la flexibilidad me los dan estos arpegios, pero me dan algo de más. Yo puedo usar muchas articulaciones, estoy usando la flexibilidad, articulaciones, estoy usando todas las notas de las escalas, de todas las escalas existentes, ¿ok? Estoy enseñando a mi organismo cuánto aire necesito para emitir esa nota con un buen sonido y conectar cada nota con el mismo sonido. Verdaderamente, señores, si estudian esos arpegios, se acordarán de mí. En mi canal les he dejado también una playlist de 12 ejercicios, que es la primera serie de arpegios, donde hago un ejercicio en cada tonalidad, en las 12 tonalidades, ¿ok? O sea, un acorde subiendo y un acorde bajando. Los invito a que verifiquen esos ejercicios, y en las descripciones de todos los vídeos que les he dejado está escrito detalladamente cómo tienen que hacer el ejercicio para tener un mayor beneficio y que puedan alcanzar sus objetivos. En esta segunda serie empezaremos a dejar cada día por 12 días en 12 tonalidades diferentes un ejercicio. Espero esta vez hacerlo un poquitico más largo, no solamente los shorts. Espero dejarles videos con los ejercicios con 4 o 5 repeticiones si es posible. Vamos a ver. Consistirá en, o sea, les explico brevemente cómo funcionará este ejercicio. Empezaremos, como siempre, desde el acorde séptima mayor de Do, ¿ok? Pero esta vez no regresaremos al segundo grado, o sea, que es el Re. No. Esta vez regresaremos al Fa. O sea, haremos el acorde de Do séptima ascendiendo, y para descender al Fa vamos a usar la séptima, ¿ok? O sea, a descender con el acorde de séptima mayor del Fa. Y así vamos a ir conectándolo como si fuera un puzzle en todas las tonalidades, ¿ok? Y como en los ejercicios anteriores, vamos a empezar muy lento y vamos a duplicar el tiempo para la ejecución, ¿ok? Yo los invito a que prueben estos ejercicios, le dediquen solamente 40 minutos diarios. Verdaderamente funciona. Este es solamente un video introductorio donde les anuncio lo que vendrá en los próximos 12-15 días. O sea, haré un video diario de cómo funciona y probaré de dejar el video un poquitico más largo para que puedan hacerlo conmigo cada día, ¿ok? Y nada, al final de esta serie solamente quiero que compartan conmigo sus opiniones y me den sus comentarios si les ha servido, si les es útil este contenido que les estoy regalando, porque verdaderamente a mí me ha servido de mucho y espero poderlos ayudar y espero poderles dar eso que me ha servido a mí. Espero que a mucha gente le sirva. Ok, los quiero muchísimo, un beso grandote y a partir de mañana nos vemos en el primer ejercicio de por qué arpegios. Ok, un beso grande a todos, saludos y no olviden suscribirse en el canal, así me ayudan a que mi contenido llegue a más personas. Un beso grande, los quiero mucho. Miguel Fonseca, trompeteando con Miguel.